Hola, les habla Carolina Sayago con la sexta clase del curso de modelamiento hidrogeoquímico con Frixi. Esta vez hablaremos sobre las reacciones químicas en sistemas acuosos. A continuación se presentarán consideraciones que permitirán orientar el modelamiento de reacciones químicas en sistemas acuosos. En reacciones heterogéneas podemos tener disoluciones, precipitaciones, intercambio iónico, quimisorción, disolución de gases. Mientras que en las reacciones homogéneas vamos a ver la complejización de superficies y oxidorreducción. Bueno, ¿cuál es el concepto de actividad química? La actividad representa la parte del componente disuelto que es activo. Es decir, en soluciones diluidas equivale a la concentración, pero en soluciones saturadas pues será solo la parte de la concentración que interviene como tal en la reacción. También la llaman la medida de una concentración efectiva y depende de la temperatura, la presión y la composición como tal. La ley de acción de masas plantea que un cambio químico se da siguiendo una relación constante que representa la concentración de productos respecto a reactivos cuando la solución alcanza el equilibrio. Es decir, es cuando tengo dos sustancias que son capaces de combinarse o reaccionar y formar otras como tal, la ley de masa se cumplirá cuando la concentración en este lado de los reactivos es igual a la concentración de los productos. Entonces, cuando esta reacción se encuentra en equilibrio o está balanceada, podemos calcular la constante de equilibrio, que es igual a las concentraciones de los productos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos entre la concentración de los reactivos también elevada a sus coeficientes estequiométricos. Sin embargo, cuando existen diferentes posibilidades de asociación en una solución, los cambios químicos que la originan se dan en forma simultánea y por lo tanto se asume que las especies químicas son tanto productos como reactivos. Por lo tanto se considera que en la solución existe una fuerza iónica resultante de la sumatoria del producto de la carga y la masa de las especies químicas en la solución. Entonces, la fuerza iónica será igual a 1 medio por la sumatoria de las concentraciones molares de cada especie por su carga iónica al cuadrado. Dadas unas condiciones de fuerza iónica, la masa de una especie adopta una reactividad particular que se denomina actividad química. Entonces, para calcular la actividad química de un ion debemos multiplicar el coeficiente de actividad por la concentración molar del ion. El coeficiente de actividad para cada ion representa la influencia de la fuerza iónica, pues se calcula según la teoría de ion-asociación. Podría calcularse según las siguientes ecuaciones, pero como pueden ver la utilización de cada una de ellas depende del valor de la fuerza iónica como tal. Entonces, como vemos la ecuación de Botteguer-Davy-Huckel, se utiliza para ello, para su cálculo, las constantes para cada ion que dependen de la temperatura, la carga del ion y las constantes dependientes del radio iónico. Mientras que para el modelo de Pixer se utiliza la carga del ion, las constantes calculadas a partir de la ecuación de Davy-Huckel y las constantes que dependen del ion. Entonces, como se puede observar en el gráfico, tenemos lo que anteriormente vimos. Los valores recomendables para la ecuación de Davy-Huckel, por ejemplo, sería la 1 en el gráfico, son aquellos menores a 0,05, mientras que Gutenberg y la ecuación extendida de Davy-Huckel, la 2 y la 3, se recomienda para fuerzas iónicas menores a 0,1. Davis, que está representada por el número 4, hasta 0,5, que sería aquí, y la ecuación de Botteguer-Davy-Huckel y Pixer 5 y 6 estarían recomendadas para valores menores que 1. Bueno, una vez que sabemos esto, la ecuación que tenemos que utilizar también nos determinará la base de datos que vamos a utilizar, ya que, por ejemplo, como vemos aquí, la ecuación Botteguer-Davy-Huckel está asociada con las bases de datos LLNL, MainTQ, MainTQ-V4, Frixi, TH y Botteguer-4F. Mientras que el modelo de Pixer está asociado a la base de datos Pixer y SIT. Esto también lo habíamos comentado en la clase 5 y es lo que acabamos
de ver, y es que la fuerza iónica pues va a depender de la fórmula con la que se calcule, y debemos revisarla ya que se encuentra en un rango específico como tal. Ahora, las reacciones heterogéneas. Se considera que una reacción es heterogénea cuando los reactivos que intervienen en el cambio químico se encuentran en fases diferentes, que es lo que comúnmente simulamos con Frick-C. O sea, cuando hacemos reaccionar minerales, que sería una fase sólida, con una solución, que es una fase líquida, pues tenemos una reacción heterogénea, pero también puede ser con una fase gaseosa, por supuesto. Entonces tenemos disoluciones, precipitaciones, intercambio iónico o quimisorción entre las interacciones líquido y sólido, y disoluciones de gases en la interacción líquido-gas. Bueno, como vimos en la clase 3, el keyword solution se suele utilizar para definir la composición de una solución, pero la composición química de un mineral al disolver puede especificarse también de dos maneras. Una, a través del keyword también solution, como componente de la solución que se está modelando, indicando que corresponde a una fase mineral, y la otra directamente como una fase presente en la solución a la que se asocia un índice de saturación, con el keyword equilibrium phases. Entonces, en Frick-C el código calcula la reacción aplicando el siguiente procedimiento. Primero calcula la fuerza iónica, luego calcula el coeficiente de actividad, luego la actividad química. Luego va a depender de si se indicó un modelo cinético para la reacción. Si no se ha indicado, tendríamos dos posibles vías, ¿verdad? Si se indicó algún criterio de equilibrio para el componente, entonces llegaríamos al cálculo de la concentración de especies teniendo en cuenta las posibles asociaciones. Si no se ha indicado un criterio de equilibrio para el componente, se calcula la constante de equilibrio. Ahora, por otro lado, si sí se ha indicado un modelo cinético para la reacción, se procede al cálculo de la concentración de especies teniendo en cuenta las posibles asociaciones, y luego al cálculo de los coeficientes de saturación para la fase resultante. Y así concluye el procedimiento. ¿Qué es un criterio de equilibrio? Es una condición que permite especificar la formación preferencial de una fase. La masa de un elemento no se asociará en otras especies hasta que el criterio de equilibrio sea cumplido. En Frick-C, el criterio de equilibrio corresponde al índice de saturación de una fase. Y como sabemos, el índice de saturación de una fase se calcula por el logaritmo del producto de actividad del ion entre la constante del producto de solubilidad. Este valor es de gran importancia porque nos indica si la solución está en equilibrio, si la solución está supersaturada o si está subsaturada. Como podemos observar, aquí tenemos unos rangos entre menos 0,05 y 0,5 se considera que la solución está en equilibrio. Si es mayor a 0,05 la solución está supersaturada, y si es menor a menos 0,05 la solución está subsaturada. Es decir, este valor también nos indicará si una especie tiende a disolverse o a precipitar. Ahora, también puede producirse un intercambio iónico, ¿verdad? Como podemos ver en la figura, una superficie, que en este caso es una fase sólida de silicato, está cargada negativamente y atrae los cationes de calcio, formando unos enlaces en la capa que ellos llaman la capa dura o severa, o si no, se mantiene cerca de la capa difusa. Más allá de estas capas, el agua representa agua que no está afectada por la presencia de esa superficie como tal. Y como vimos en la clase 3, este tipo de reacciones se simulan con el keyword Exchange Master Species y Exchange Species. Ahora, existen dos vías para ingresar datos de intercambio, especificando la masa de cada componente que se encuentra asociada a un intercambiador, o ingresando concentraciones totales de los componentes y un total estimado de la concentración de sitios intercambiables. La cantidad de masa de un componente adherida a un sitio de intercambio se calcula como una especie del componente, cuya formación depende de una constante de equilibrio. Por lo tanto, puede indicarse que el intercambio esté condicionado al equilibrio con la composición de una solución o la concentración de una fase.
Adsorción. La adsorción es el proceso mediante el que son retenidas partículas de metales traza en la superficie de las rocas por la que circula el agua. La retención se da gracias a los puentes de hidrógeno que se forman entre la fase líquida y la superficie. Existen distintos modelos para representar los procesos de absorción de metales en superficie. El modelo lineal, el de Langmuir, el de Freundlich. En estos casos se define la fase sorbida como una especie del soluto a la que se le asocia una constante de equilibrio. El modelo lineal y la isoterma de Freundlich no muestran un máximo en sitios de absorción, mientras que la fórmula de Langmuir tiene un máximo que denota con las letras S mayúscula M minúscula. Entonces, la isoterma de Freundlich es más general que la isoterma de Langmuir, porque esta última permite superficies heterogéneas. Las ecuaciones no lineales casi siempre describen la data experimental mejor que las ecuaciones lineales. También es importante saber que en Freundlich el factor de retraso es una función de las concentraciones de soluto, es decir, aumentará a bajas concentraciones. Entonces, cabe destacar que las tres isotermas pueden ser calculadas por Fricke, empleando los keywords Surface Master Species and Surface Species, utilizando los identifiers Linear, Freundlich o Langmuir, como podemos ver en esta imagen. También podríamos construir un gráfico con FreePlot, en donde observamos las tres isotermas, tal como lo vemos allí, en una misma solución o reacción. Posteriormente se indica la reacción de una superficie con una solución, utilizando los keywords Surface y Solution. Con este método no se rastrea el aumento o disminución de área de una superficie, solamente se calcula la cantidad de masa que reacciona con una determinada concentración de sitios activos. Ahora, para la disolución de gases, es un proceso comprendido mediante la ley de Henry. A temperatura constante, la concentración de un gas en una solución es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre la lámina de la fase líquida. Es decir, utilizando la ley de Henry, puede calcularse la cantidad de gas disuelto en el agua si se conoce su temperatura y presión parcial. Es importante saber que cuando se modelan reacciones a condiciones ambiente, la solubilidad de los gases está condicionada por la presión parcial en la atmósfera. Como podemos ver en la imagen, a mayor altitud, menor presión. La magnitud de ese cambio en la atmósfera es de 1 milibar por cada 9 metros de altura, lo que equivale a 110 milibares por cada 100 metros, o como vemos en la imagen, 10 milímetros de mercurio por cada 110 metros. Ahora, como vimos en la clase 3, en Fricke, las especies gaseosas se definen usando el keyword phases. Un volumen compuesto por diversas especies gaseosas se define usando el keyword gas phases. Y como vemos en la imagen, podemos incluir cada uno de esos componentes que son parte de esa masa gaseosa. Existen dos métodos para el cálculo del equilibrio de especies gaseosas. El primero, cuando se especifican la temperatura y presión críticas para cada fase y en la cual se usa la ecuación de Penn-Robinson, que relaciona el volumen molar, la presión y la constante de equilibrio. Bueno, recuerdan que para esta ecuación de Penn-Robinson los parámetros pueden ser expresados en función de las propiedades críticas y el factor acéntrico. Esta presión y temperatura son los valores entonces en ese límite entre la fase líquida y gaseosa. Y si los anteriores parámetros no son incluidos, el balance se realiza con base en la ley de los gases ideales. O sea, en base a la conocida ecuación de PV es igual a NR por T, y se incluyen en el modelo el logaritmo de K y delta H. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones homogéneas. Se considera que una reacción es homogénea cuando los reactivos que intervienen en el cambio químico se encuentran en la misma fase. Entonces, para las interacciones líquido-líquido, tenemos la complejización de superficies y los procesos de óxido-reducción. Entonces, en Fricke se considera esta como una reacción homogénea porque el programa diluye toda la masa sólida de la solución hasta obtener especies primarias en estado acuoso. A partir de las especies diluidas se forman los compuestos que pueden precipitar para formar superficies de la fase sólida. Existen tres modelos de complejización de superficie: el modelo de la capa doble difusa, CD-Music, y de superficies no electrostáticas. Suponiendo que tenemos una solución en donde el número de cationes y aniones son iguales,
o sea que tiene un potencial eléctrico cero, tenemos una superficie cargada negativamente, que tiene un potencial negativo, que atrae las cargas positivas y repele las negativas. La difusión se presenta entonces en etapas de concentración y causará la transición haciéndola más gradual. De hecho, en este modelo de la doble capa difusa, el efecto de Rees es un cambio gradual de concentraciones que rodea las capas cargadas en una solución. También el potencial eléctrico no cambiará abruptamente en la interfaz entre el sólido y la solución, pero gradualmente disminuye a medida que la distancia de la interfaz aumenta. En el modelo CD-MUSI, cuyo nombre viene por Charge Distribution Multisite Compensation, como su nombre lo indica, permite sitios de enlace múltiple para cada superficie. Este modelo tiene más opciones para la data experimental y fue desarrollada para la absorción en goethita. Y por último, en el modelo de superficies no electrostáticas, se asume que la carga de la superficie depende únicamente de su composición y representa una simplificación de los fenómenos de superficie. Entonces, cuando se utiliza el modelo DDL, se usa por defecto el enfoque Donan para calcular la composición de la capa de superficie. Este identifier que vemos en pantalla, Diffuse Layer, indica que la composición de la capa difusa será calculada, tal que la carga neta superficial más la carga neta en la capa difusa sumen 0. Hay que utilizar o este identifier o el identifier Donan, cualquiera de los dos, para calcular la composición de la capa difusa explícita. Diffuse Layer no se utiliza con CD-MUSIC. Y el valor que vemos allí en pantalla ha sido introducido, mas no es el valor que por defecto toma el programa, el cual es 100 Angstrom. El modelado Charge Distribution Multisite Compensation, CD-MUSIC, puede ser empleado para definir superficies DDL y NEDL. Bueno, se indica con este identifier que puede escribirse como aparece en la diapositiva o puede también escribirse CD, abre corchete, piso, Music, cierra corchete. Se basa en definir capacitancias específicas para cada una de las capas que se forman sobre la superficie. En el modelo de superficies no electrostáticas se utiliza el identifier no piso EDL y asume que la carga de la superficie depende únicamente de su composición y representa una simplificación de los fenómenos de superficie. Cuando se representan fenómenos de transporte, se recomienda habilitar esta función y calibrar el modelo con una superficie DDL. Los fenómenos de óxido-reducción condicionan la especiación de los elementos que componen la solución. Bueno, como sabemos, estas reacciones de óxido-reducción son aquellas en las que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando un cambio en su estado de oxidación. ¿Cuáles son los posibles productos de la reacción de disolución del hierro? Bueno, aquí tenemos 11 posibles reacciones. Un primer grupo en donde hay liberación de hidrones, como por ejemplo en la reacción 1, donde el hierro más 3, al combinarse con el agua, se reduce y se libera un ion hidrón. Un segundo grupo que describe el cambio redox. Y recuerden que estos potenciales de reducción ya están calculados y tabulados para cada semireacción. Y las reacciones que implican cambios redox y de contenido de hidrones. Por ejemplo, en la reacción 7, el hidróxido de hierro se combina con un hidrón y un electrón para formar hierro más 2 y agua. ¿Cuáles son los posibles productos de la reacción de disolución del hierro? Bueno, esta pregunta se responde construyendo un diagrama de Purvos. Como vemos, estos diagramas se construyen en el eje X con el rango de pH, ya sea el estudiado o el que conocemos de 0 a 14, y con una escala variable de EH o potencial de voltaje en el eje Y. Y trazan un equilibrio estable en las fases de un sistema electroquímico acuoso. Cuando se contempla únicamente la liberación de hidrones, los cambios químicos se representan en función del cambio de pH. Por lo tanto, estas reacciones son representadas por líneas verticales. Como vemos en el diagrama, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 en este caso.
Cuando se contempla únicamente la oxidorreducción, los cambios químicos se representan en función del cambio de EH o PE, por lo tanto, estas reacciones son representadas por líneas horizontales. En este caso, solo sería la número 6. Cuando el cambio químico se debe a la actividad redox y al cambio de pH, los límites del diagrama se calculan como funciones lineales de la forma correspondiente, como por ejemplo la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11, que se observan inclinadas y que dependen, como ya les he dicho, de la fórmula expresada. El procedimiento anterior permite establecer todas las posibles combinaciones entre un grupo de elementos químicos en la solución. Las posibles combinaciones se denominan especies y el fenómeno se denomina especiación. En FreakC pueden definirse pares oxidorreductores en el keyword solution. Por defecto, cuando hay una reacción de oxidorreducción se emplea el oxígeno como agente oxidante, como lo vemos en este caso. Sin embargo, pueden especificarse pares oxidorreductores diferentes para la reacción general. Como vemos en el ejemplo, aquí entonces se especifica azufre con valencia -2 y azufre con valencia 6. O también se puede definir para cada especie iónica agentes oxidantes específicos, como se observa a continuación. En este caso, se está indicando que la especie iónica debe equilibrarse con la forma oxidada o reducida de su agente oxidante. Bueno, hemos culminado esta clase. En el próximo video realizaremos una práctica para construir un diagrama de Purvos con FreakC y FreePlot. Hasta luego.